¿Alguna vez te has preguntado si es correcto usar la ropa de alguien que ya ha fallecido? Puede parecer un acto inocente o incluso un homenaje, pero en el plano espiritual, esta acción puede tener implicaciones más profundas de las que imaginamos. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este pasaje revela una verdad clave. Algunos objetos pueden cargar consigo una influencia espiritual que afecta nuestro entorno y nuestra alma. Hoy veremos cómo el uso de prendas pertenecientes a los muertos puede abrir puertas que Dios nunca quiso que cruzáramos. Te mostraremos cómo discernir el impacto espiritual de estas decisiones cotidianas, revelando lo que la Biblia dice sobre la herencia material ligada a la muerte. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas prendas parecen inofensivas. Un abrigo colgado en el armario, un vestido que alguien amó en vida, un par de zapatos que aún conservan la forma del pie que los usó. Pero detrás de cada prenda puede haber una historia no contada, una huella invisible, una carga espiritual que no fue limpiada. Muchas personas conservan la ropa de sus seres queridos fallecidos como forma de honrar su memoria, o incluso la usan sin pensarlo dos veces. Pero, ¿y si te dijera que no toda herencia es bendición? ¿Y si el alma que partió dejó algo más que recuerdos? En la Biblia los objetos materiales nunca fueron meros elementos sin valor. Desde los utensilios del tabernáculo hasta los mantos de los profetas, todo lo que tocaba lo sagrado o lo profano quedaba impregnado de una dimensión espiritual. La historia de Eliseo es un claro ejemplo de cómo incluso una prenda puede portar una unción. En 2 Reyes 2, 13 a 14, después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo tomó su manto y con él dividió las aguas del Jordán. Esa acción no fue simbólica. El poder espiritual que reposaba sobre Elías fue transferido a través de un manto. Si un objeto podía cargar bendición, también podía contener carga negativa. El error comienza cuando creemos que solo las acciones tienen implicaciones espirituales y olvidamos que los objetos que nos rodean también pueden ser canales de influencia. No se trata de superstición ni de miedo irracional, sino de una comprensión bíblica de lo que es la transferencia espiritual. En Hechos 19, 11 a 12 leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al grado de que incluso los pañuelos y delantales que había tocado eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Este pasaje poderoso demuestra que el contacto físico con objetos puede provocar un impacto directo en el ámbito espiritual, para bien o para mal. Ahora imagina qué podría estar ocurriendo si usas ropa que perteneció a alguien que murió en medio de sufrimiento, angustia, rencor o incluso con asuntos no resueltos en su vida espiritual. Lo que esa persona no sanó, lo que no liberó, lo que no confesó, puede quedar impregnado en su entorno y su ropa es parte íntima de ese entorno. No es raro escuchar testimonios de personas que, tras usar una prenda de un difunto, comenzaron a sentir tristeza inexplicable, pesadillas recurrentes o sensaciones de opresión. No es coincidencia, es una transferencia. En muchas culturas antiguas, incluso aquellas mencionadas en la Biblia, la ropa de los muertos era separada, quemada o enterrada con ellos. No por rituales vacíos, sino por un entendimiento espiritual que reconocía que no todo debe ser traspasado. En Josué 7, la historia de Acán nos muestra cómo
el guardar objetos malditos puede traer consecuencias desastrosas. Acán tomó un manto babilónico prohibido, entre otras cosas, y lo escondió en su tienda. Lo hizo en secreto, pero Dios lo vio. A causa de su desobediencia, todo el pueblo de Israel sufrió derrota. Josué 7:13 dice: santifícate, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Lo que Acán pensó que era solo ropa y tesoro, en realidad era una puerta abierta a la maldición. Cuando usamos una prenda de alguien que ya ha partido, estamos invitando, quizás sin saberlo, una parte de esa persona a nuestra vida presente. El alma ya no está, pero su energía, sus emociones o sus cargas pues, pueden quedar impregnadas en aquello que tocó intensamente, especialmente en algo tan cercano al cuerpo como la ropa. Cada prenda absorbió lágrimas, risas, miedos, pensamientos, y si la persona no vivía una vida consagrada a Dios, ¿qué huella crees que dejó? No se trata de demonizar el recuerdo, sino de aprender a separar lo emocional de lo espiritual. Muchos guardan la ropa del difunto como una forma de no dejarlo ir, pero Dios no nos llamó a aferrarnos a lo que ya no pertenece a este tiempo. En Eclesiastés 3:6 se nos dice que hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder, un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. La ropa del difunto puede estar en esa categoría que ya no debe acompañarnos. Lo que fue bendición para él puede no serlo para ti. Y si fue carga, ¿por qué traerla contigo? En mis años de consejería espiritual he escuchado casos donde personas experimentaban opresión, depresión o una sensación constante de tristeza sin explicación, hasta que el Espíritu Santo les reveló que todo comenzó cuando aceptaron usar o conservar prendas de un ser querido fallecido. Uno de esos casos fue el de una joven que tras perder a su abuela comenzó a usar sus abrigos y suéteres como un acto de amor y memoria. Al poco tiempo comenzó a tener insomnio, pesadillas y ataques de pánico. Médicamente no había razón. Fue durante una sesión de oración que Dios reveló que debía soltar esa ropa. Lo hizo, la entregó a Dios y fue libre. Su rostro volvió a tener paz. El problema no es el cariño, es el apego espiritual que se forma. Y ese apego impide que avancemos. Dios es un Dios de vida y renovación. Él no desea que vivamos anclados al pasado. Filipenses 3:13-14 nos anima con estas palabras: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Usar la ropa de un difunto puede ser una forma inconsciente de quedarnos atados a un pasado que ya no nos pertenece, a una historia que ya cumplió su curso. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando alguien era declarado impuro por causa de la muerte, tenía que someterse a un proceso de purificación. Números 19, 11-12 declara: el que tocare cadáver de cualquier persona será impuro 7 días. Al tercer día se purificará con agua y al séptimo día será limpio. Este principio espiritual también puede aplicarse a los objetos cercanos al fallecido. Aunque hoy no vivamos bajo la ley mosaica, el principio de santificación sigue vigente. Dios nos llama a cuidar nuestra vida espiritual con responsabilidad. Algunos preguntarán: ¿y si la persona fallecida era creyente? ¿Y si vivió una vida de fe? Incluso en esos casos hay que orar, porque no estamos hablando solo del alma de quien partió, sino de nuestra necesidad de cerrar ciclos correctamente. Dios nos enseña que cada etapa tiene su tiempo y su propósito. Aferrarnos a lo que fue, por muy santo que parezca, puede ser una trampa disfrazada de amor. Cuando el profeta Samuel murió, Saúl buscó su espíritu por medio de una divina. Lo hizo porque no quería soltar, porque aún necesitaba respuestas.
Pero Dios no aprobó esa decisión. La conexión con los muertos, directa o indirectamente, no es parte del diseño de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y usar su ropa es una forma sutil de mantener esa conexión. No lo decimos por temor, sino por sabiduría espiritual. El enemigo es astuto. Siempre buscará puertas abiertas por donde entrar. Y los objetos sin discernimiento pueden ser una de ellas. Efesios 4:27 nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Cuando traemos a nuestra vida objetos que pertenecieron a otros tiempos, sin consagrarlos, sin orar, sin preguntar al Espíritu Santo, corremos el riesgo de invitar conflictos espirituales innecesarios. El plan de Dios es libertad. Él quiere que vivas sin cargas ajenas, sin ataduras invisibles, sin pesos emocionales disfrazados de recuerdo. Su voluntad es que camine ligero, enfocado, lleno de vida. Isaías 43:18-19 nos recuerda: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Y cómo hará Dios algo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo? No es pecado recordar, pero sí puede serlo el no dejar ir cuando Dios ya cerró una puerta. Hay cosas que se honran con palabras, con obras, con oración, no con objetos. La verdadera honra no está en lo que conservamos, sino en cómo vivimos. Jesús dijo en Mateo 8:22: deja que los muertos entierren a sus muertos. Una frase fuerte, pero con una enseñanza poderosa. Cuando es tiempo de avanzar, no podemos seguir cargando lo que ya fue. Lo que estás llamado a heredar no son ropas ni objetos, sino el legado espiritual. Si la persona que partió dejó huellas de fe, de oración, de servicio a Dios, eso sí debe continuar. Pero no necesitas su abrigo para vivir esa fe. No necesitas su camisa para recordar su entrega. Necesitas tu propia conexión con Dios. Necesitas vestirte tú mismo de la armadura espiritual. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa es la única ropa que realmente necesitas. Al comenzar este camino de discernimiento, muchas personas sienten resistencia interna, porque el alma se aferra a lo que ama. Pero Dios quiere enseñarte a soltar, a cerrar con honra y avanzar con fe. No temas dejar ir la ropa de alguien que amaste. Su recuerdo no está en una tela, está en tu corazón. Su influencia no depende de una prenda, sino de lo que aprendiste de su vida. Y lo que viene para ti es mayor, porque cuando sueltas, Dios llena tus manos vacías con algo nuevo, algo tuyo, algo destinado solo para ti. La ropa del difunto puede parecer un acto de amor, pero si no es guiado por el Espíritu, puede convertirse en una carga. Dios quiere liberarte. Y este es apenas el comienzo de lo que necesitas saber, porque aún hay mucho más que entender sobre las implicaciones espirituales de los objetos, el diseño divino sobre lo sagrado y los ciclos que deben cerrarse para abrir nuevas puertas. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios establece una distinción clara y firme entre lo consagrado y lo profano, entre lo que puede ser traído al campamento de su pueblo y lo que debe ser apartado o destruido. Esta no es una instrucción opcional ni un detalle cultural limitado al Antiguo Testamento. Es un principio eterno que revela la naturaleza santa de Dios y su deseo de protegernos de toda contaminación espiritual. La ropa de una persona fallecida, aunque pueda parecer inocente o sentimentalmente valiosa, entra directamente en esta categoría cuando no ha sido santificada por Dios ni tratada con discernimiento espiritual. El error de muchos no radica en su intención, sino en su falta de comprensión sobre cómo actúa lo invisible en lo visible. Cuando Dios instruyó al pueblo de Israel en el desierto, lo hizo con detalle meticuloso.
Nada quedaba librado al azar. Los utensilios del tabernáculo, los objetos personales de los sacerdotes, incluso sus vestiduras, debían ser confeccionados y tratados conforme a normas estrictas, porque todo lo que tenía contacto con lo sagrado debía permanecer santo. En Éxodo 28:2, Dios ordena: harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y en Levítico 6:11 encontramos que el sacerdote debía quitarse sus ropas santas antes de salir del lugar santo, indicando que incluso el movimiento de una prenda de un ámbito espiritual a uno común debía seguir un orden divino. Esto nos revela que la ropa no era vista como un mero adorno, sino como un recipiente que podía contener, portar y transferir una dimensión espiritual. Cuando una vida termina, la historia que esa ropa absorbió no desaparece simplemente, permanece. Esta es la razón por la cual Dios instruyó en múltiples ocasiones a destruir ciertos objetos, incluso aquellos de gran valor material, si estaban contaminados espiritualmente. En Deuteronomio 7:25-26 dice con claridad: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, ni lo tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La advertencia no se limita a ídolos. El principio subyacente es que lo que ha sido contaminado por la muerte, por el pecado o por prácticas contrarias a la voluntad de Dios, no debe ser llevado al hogar, porque se convierte en anatema. Y si eso es cierto con imágenes o metales, cuánto más con la ropa que ha estado en contacto directo con el cuerpo y el espíritu de una persona. El sistema levítico estaba impregnado de enseñanzas espirituales sobre el contacto con la muerte. En Números 19 se establece una orden detallada para la purificación de aquellos que han tocado un cadáver. Número 19, 11 lo afirma: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Esto no era solo una cuestión de higiene, era una declaración espiritual. El contacto con la muerte conllevaba una impureza que debía ser limpiada mediante un proceso específico. El que no lo hiciera traía juicio sobre sí. Y aunque Cristo vino a cumplir la ley y a ofrecer un camino superior, no abolió los principios espirituales que ella revelaba. Él mismo dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mensaje sigue vigente. Lo muerto contamina, no porque el cuerpo en sí sea impuro, sino porque la muerte es la manifestación visible de la separación entre el hombre y Dios, introducida por el pecado. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte sobre las consecuencias de no diferenciar entre lo santo y lo común. En Ezequiel 22:26, Él reprende a los sacerdotes por haber fallado en esta responsabilidad. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esta indiferencia espiritual, este descuido a lo que parece pequeño, es lo que abre puertas a la contaminación. Cuando se toma la ropa de un fallecido sin orar, sin discernir, sin consultar a Dios, se está replicando esa misma actitud. No distinguir entre lo que fue apartado y lo que puede usarse sin consecuencias. El diseño de Dios no solo es sabio, sino protector. Cuando Él ordena separar lo sagrado, no lo hace por capricho, sino porque conoce las consecuencias espirituales que pueden afectarnos si cruzamos límites que Él mismo estableció. En Levítico
10, 1 a 2. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, algo que él no les había ordenado. El texto dice que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Lo que parecía un detalle menor, ofrecer fuego con una fórmula distinta, fue tomado como una grave transgresión. Dios es santo y lo que nos rodea, si no es examinado con reverencia, puede ser el canal de una ruptura con su presencia. Así como no se podía llevar a casa el oro de los pueblos paganos, tampoco se debía guardar las vestiduras de los condenados. En Josué 7, cuando Acán ocultó un manto babilónico entre sus pertenencias, lo hizo porque lo vio atractivo, pero esa atracción le costó la vida. El manto había sido declarado anatema. No era el material lo que lo hacía peligroso, sino el decreto espiritual que pesaba sobre él. Y Dios no permitió que ese objeto permaneciera oculto. El juicio vino sobre todo Israel hasta que el manto fue expuesto y eliminado. Lo que traemos a nuestra casa importa. Lo que llevamos sobre nuestro cuerpo también. Dios se toma muy en serio lo que cubre a su pueblo. En Zacarías 3, el profeta tiene una visión del sumo sacerdote Josué, quien estaba vestido con ropas viles. El ángel de Jehová le ordena: quita esas ropas sucias. Y luego dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí vemos que el tipo de vestidura simboliza una realidad espiritual. La ropa inmunda representa pecado y opresión, peso. La ropa limpia representa restauración, justificación, redención. Si Dios cambia nuestras ropas como símbolo de una obra espiritual interna, ¿qué sucede cuando tomamos sobre nosotros ropas que no nos fueron destinadas por Él? Cristo mismo, al hablar sobre la pureza, explicó que lo externo puede reflejar lo interno. En Mateo 23, 27, reprendió a los fariseos, comparándolos con sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No estaba hablando de ropa, pero el principio es el mismo. Lo que parece limpio a los ojos humanos puede estar profundamente contaminado a los ojos de Dios. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando nos ponemos una prenda que perteneció a alguien que ya ha muerto, sin considerar su historia espiritual, su relación con Dios o las cargas que pudo haber dejado atrás. El pueblo de Israel fue formado bajo una cultura de santidad y separación. No solo debían abstenerse de tocar lo inmundo, sino que debían aprender a discernir lo que, aunque aparentemente bueno, traía maldición. Esa misma sabiduría es necesaria hoy. El guardar o usar ropa de un fallecido no puede basarse en emociones o costumbres, sino en obediencia. Lo emocional debe someterse a lo espiritual, porque si bien el amor honra el recuerdo, solo la obediencia honra a Dios. En el 1 Samuel 15, 22 se nos recuerda: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aplicado a nuestro contexto, podríamos decir: guardar una prenda en honor a alguien no es más importante que obedecer a Dios y proteger tu casa de toda contaminación. El Nuevo Testamento continúa esta línea de pensamiento al hablar del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nuestro cuerpo es un templo, entonces lo que lo cubre, lo que se le pone encima, también debe ser tratado con cuidado. Dios cuida lo que somos, pero también cuida lo que usamos, lo que permitimos que nos acompañe, lo que dejamos entrar en nuestra atmósfera espiritual.
Vestirse con lo que no ha sido consagrado puede significar abrir una puerta a lo que Dios nunca quiso que tocaras. El principio bíblico es claro, no todo lo que es lícito es conveniente. Primera carta a los Corintios 10:23 lo dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay prendas que pueden parecer bellas, costosas, valiosas, pero si no edifican, si no elevan, si no bendicen, no tienen lugar en tu vida. Especialmente si su origen está ligado a la muerte, a la pérdida, al pasado que ya no debe acompañarte. Dios no desea que tu caminar esté marcado por lo que otros dejaron atrás, sino por lo que Él ha preparado adelante. La ropa del difunto vista a través de los ojos de Dios no es solo una tela, es un testimonio, pues una huella, una señal. Puede ser un manto de recuerdos o una carga espiritual. La diferencia está en si ha sido santificada por Dios o si ha sido tomada sin su dirección. Porque si Dios te llama a ser santo, como Él es santo, también te llamará a cuidar cada aspecto de tu vida con esa misma santidad. Y eso incluye lo que portas, lo que traes a tu casa, lo que decides conservar. Este es el tiempo de examinar cada cosa a la luz de su palabra. Lo que parece bueno a los ojos del mundo puede estar fuera del diseño divino. La ropa del difunto no es simplemente una herencia, puede ser un vínculo que Dios no aprobó. Y si Él no lo aprueba, por más valor emocional que tenga, debe ser apartado. El camino de la santidad no es cómodo, pero sí es seguro. Y es el único que garantiza protección, paz y propósito. La muerte, desde una perspectiva espiritual, no es solo el final de la existencia física. Es también una transición que marca el cierre de una etapa en el plano terrenal y la apertura hacia otra dimensión que escapa al entendimiento humano. Este umbral, cargado de misterio y reverencia, no solo afecta al alma que parte, sino también a todo lo que le rodeaba, lugares, relaciones, objetos. Y entre los objetos más cercanos y cargados de simbolismo está la ropa. La Biblia revela que la muerte no es un hecho neutral y que el contacto con ella deja huellas, no siempre visibles, pero sí profundas. En ese contexto, usar la ropa de una persona fallecida no es simplemente vestir una prenda, es acercarse a una dimensión donde lo espiritual y lo físico se cruzan de manera directa. En Levítico 21, Dios instruye a los sacerdotes sobre cómo deben conducirse respecto a la muerte. Se les prohíbe acercarse a un cadáver salvo por un familiar muy cercano. Esta ordenanza, lejos de ser insensible, reflejaba un principio mayor. El contacto con la muerte implica contaminación y, por tanto, separación del servicio sagrado. No se trataba de una actitud despectiva hacia los muertos, sino de una protección espiritual para los vivos. Si esto era cierto para quienes debían ministrar en el templo, es igualmente aplicable a quienes hoy desean caminar en santidad y comunión con Dios. Porque lo que ha estado en contacto con la muerte, como la ropa del fallecido, necesita discernimiento antes de ser integrado a la vida del creyente. La muerte, según la Escritura, es un territorio que debe ser tratado con sobriedad y temor reverente. En Números 19, el contacto con un cadáver hacía al hombre inmundo por 7 días. Y no solo el que tocaba el cuerpo quedaba contaminado, sino también quien tocaba una tumba, un hueso humano, o incluso la tienda donde había ocurrido la muerte. La ley establecía que el agua de la purificación debía aplicarse al 3er y 7º día para restaurar la limpieza. Esta meticulosidad subraya que la muerte deja una huella, una marca que no desaparece sola. Aunque en Cristo ya no estamos bajo el antiguo pacto, el principio espiritual permanece. Lo que proviene de la muerte no puede ser incorporado sin pasar por una limpieza espiritual profunda. Muchos creen que una prenda, por el solo hecho de ser lavada con agua, ya está lista para ser usada.
Pero la palabra enseña que no toda limpieza es visible. En Mateo 23, 25 a 26, Jesús reprende a los fariseos porque limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de rapiña. La enseñanza es clara, no basta con lo externo. La limpieza que Dios exige va más allá de la apariencia. Y si eso se aplica al alma, también puede aplicarse a lo que está en contacto directo con ella. La ropa no es solo tela, es un receptáculo de memorias, emociones y energías espirituales. En cada hilo puede haber ecos de lo que esa persona vivió, pensó o enfrentó. En Ezequiel 44, 23, Dios describe la responsabilidad de los sacerdotes de enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Esta tarea no era opcional, era una prioridad espiritual. Hoy ese llamado no ha desaparecido. Cada creyente está llamado a discernir, y ese discernimiento debe incluir lo que llevamos puesto, lo que entra en nuestra casa, lo que conservamos como recuerdo. Porque cuando no discernimos, abrimos puertas. Y cuando abrimos puertas sin protección, lo que ingresa no siempre es bendición. La muerte en el pensamiento bíblico nunca es tratada como una experiencia neutral. Es el resultado del pecado original y su presencia marca una ruptura. En Romanos 5:12 se dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte lleva consigo una señal de separación. Traer objetos impregnados de esa experiencia sin consagrarlo, sin discernirlos, puede transferir no solo emociones, sino también atmósferas espirituales que dificultan la paz, la claridad y la libertad. La ropa, por su cercanía al cuerpo, por su uso continuo, por su impregnación de sudor, piel, fragancias, momentos de gozo o angustia, se convierte en un canal de conexión con lo que fue. Pero en el reino de Dios, no todo lo que fue debe continuar. Hay ciclos que deben cerrarse con firmeza. En el Evangelio de Juan, cuando Lázaro resucita, Jesús da una orden específica: desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. La indicación no fue solo que saliera del sepulcro, sino que se le quitaran las vestiduras de muerte, porque no podía caminar en vida con ropa de sepultura. No podía entrar a una nueva etapa con las vendas que marcaban su tiempo de encierro y oscuridad. Este principio es profundamente simbólico. Quienes han sido llamados a la vida no deben seguir vistiendo lo que pertenece a la muerte. Si esto es cierto para quien resucitó, también es válido para quienes viven. La ropa que fue parte del final de alguien no puede ser parte del inicio de otro. Las Escrituras también advierten sobre el poder de lo que se porta. En el caso de los profetas, sus mantos no eran solo una prenda de abrigo, eran un símbolo de identidad espiritual. Elías tenía un manto que pasó a Eliseo, y con él también pasó una doble porción de su espíritu. Eso no ocurrió por azar. El manto fue el vehículo visible de una transferencia invisible. Si una prenda puede transmitir unción, también puede transmitir carga. Y si el que partió dejó asuntos sin resolver, si vivió atado a vicios, resentimientos o prácticas contrarias a Dios, esas vestiduras pueden ser portadoras de una atmósfera que no edifica. Por eso es necesario orar, preguntar, discernir, porque el enemigo aprovecha cada rendija, cada descuido, cada gesto de aparente inocencia para instalar su presencia. En 2 Corintios 6:17 el apóstol Pablo exhorta al pueblo con estas palabras: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado a la separación no es aislamiento físico, es discernimiento espiritual. No tocar lo inmundo
implica alejarse de lo que Dios ha declarado como inadecuado, incluso si el mundo lo considera inofensivo. La ropa de un fallecido, si no ha sido tratada con discernimiento y consagración, puede formar parte de esa categoría, porque su historia no ha sido borrada, solo silenciada. Y todo lo que ha estado en contacto directo con una experiencia de muerte necesita revisión a la luz de la palabra. En Apocalipsis 3:4, Jesús elogia a algunos creyentes de Sardis diciendo: tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El uso del término vestiduras aquí no es incidental, representa pureza, integridad, fidelidad, y ese simbolismo está presente en toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre ordenó que le pusieran el mejor vestido. La ropa en cada historia representa algo más profundo, una condición espiritual. Por eso, usar una prenda sin considerar su procedencia espiritual es como colocarse una historia ajena sobre el cuerpo. Y esa historia puede no estar alineada con el propósito de Dios para quien la porta. Dios no quiere que su pueblo camine vestido de muerte. Él nos llama a vestirnos de justicia, de alabanza, de santidad. En Isaías 61:10, el profeta declara: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Este acto no es simbólico solamente, es una transformación. Dios no pone sobre nosotros ropas prestadas, usadas, cargadas de pasado. Él nos da vestiduras nuevas, limpias, hechas a medida. Y ese mismo principio debe guiar nuestras decisiones prácticas. Lo que ponemos sobre nuestro cuerpo debe estar alineado con lo que Dios ha puesto sobre nuestro espíritu. No hay espacio para contradicciones. Vestirse con ropa de una persona fallecida, sin importar cuán cercana o querida haya sido, debe ser una decisión guiada por el Espíritu. No por necesidad, no por nostalgia, no por cultura. Porque las decisiones tomadas en el alma, sin el consejo del Espíritu, pueden convertirse en yugos. Y un yugo, aunque invisible, puede ser más opresivo que cualquier carga visible. Dios nos llama a ser libres. Y la libertad comienza por revisar qué llevamos, qué conservamos, qué permitimos que permanezca cerca de nosotros. Si hay algo que proviene de la muerte que aún no ha sido redimido por la oración y el discernimiento, debe ser entregado, no asumido. Cuando Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, tuvo que quitarse las sandalias. No porque fueran sucias, sino porque el lugar donde estaba era santo. Esa acción es reveladora. Lo que traemos desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo que ha tocado el polvo, no puede entrar sin transformación al terreno de la santidad. De igual forma, la ropa que ha estado en contacto con la muerte no debe cruzar a tu nueva etapa sin pasar por el altar. Todo lo que toca tu cuerpo, toca también tu atmósfera espiritual. Y si Dios cuida tu atmósfera, tú también debes hacerlo. El llamado es claro. El discernimiento no es una sugerencia, es una protección. La ropa del fallecido no es un símbolo neutral, es un puente. Y si ese puente no ha sido cruzado con guía divina, puede llevarte a lugares donde Dios no desea que camine. Porque tú has sido llamado a la vida, no a revivir lo que ya fue. Has sido llamado a vestir gloria, no sombra. Y cada decisión que tomes con lo que portas debe reflejar la convicción de que fuiste apartado para vivir en la luz, no en la memoria perpetua de lo que terminó. Dios está formando un pueblo que camine con vestiduras limpias,
alineadas con su llamado. Que cada paso que des, cada prenda que uses, cada cosa que conserves, esté sometida a la autoridad de su Espíritu. Porque no hay nada pequeño cuando se trata de lo sagrado. Todo lo que se lleva, todo lo que se hereda, todo lo que se porta, debe pasar por su aprobación. Solo así caminarás libre, limpio y en paz. Porque donde hay luz, no hay sombra. Y en tu vida no debe quedar rastro de lo que ya fue sepultado. En el mundo espiritual no existe tal cosa como una acción neutral. Todo lo que hacemos, todo lo que conservamos, todo lo que tocamos, tiene un eco. A veces visible, muchas veces imperceptible a simple vista, pero profundamente activo en el plano invisible. La muerte, desde la perspectiva de Dios, es más que el cese de la vida física. Es un punto de tránsito que abre y cierra dimensiones, que divide el tiempo en un antes y un después, que sella etapas y pide silencio, respeto y separación. Cuando una persona fallece, lo que queda no es solo su ausencia, también quedan sus huellas, su atmósfera, su historia, y entre todo lo que permanece en el mundo físico, la ropa ocupa un lugar especialmente íntimo, por su cercanía al cuerpo, por su constante uso, por su absorción de identidad, emociones, cargas y hábitos. No es un objeto cualquiera. Por eso, el alma necesita reposo. Y el reposo no es solo un estado espiritual del que parte, también es un acto de honra de quienes quedan. El alma que ha partido busca paz. Y esa paz desde lo eterno también implica que no se mantenga atada a este mundo a través de objetos que deberían haber cumplido ya su propósito. Cuando alguien usa la ropa de un fallecido sin discernimiento, sin oración, sin dirección del Espíritu, puede estar prolongando un vínculo que debía quedar cerrado. La memoria no es lo mismo que el apego. La honra no se demuestra conservando lo que no fue consagrado. Y la voluntad de Dios nunca es que vivamos colgados de un pasado que Él ya selló. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa verdad abarca incluso lo que hacemos con los objetos que pertenecieron a los que ya no están. Cuando una persona parte de este mundo, su alma entra en un plano de juicio, de descanso o de espera, según los designios de Dios. Pero lo que deja atrás puede, si no es tratado con cuidado, seguir conectado al plano terrenal de manera indebida. En el relato de Génesis 35, cuando Raquel muere dando a luz, Jacob levanta una piedra como señal y continúa su camino. No se aferró a lo que quedó atrás, no cargó con sus cosas, no hizo de su memoria una carga. Su acto fue de honra y despedida. Hay una lección poderosa en ese gesto. La vida sigue cuando se suelta, no cuando se retiene. Dios no diseñó la muerte para ser un ancla emocional. La diseñó en su soberanía como una puerta. Y ninguna puerta fue hecha para quedarse abierta para siempre. El alma descansa cuando el entorno respeta su partida. Y una de las formas más comunes en que ese descanso es interrumpido es cuando se insiste en mantener sus objetos personales como si todavía fueran extensiones vivas de quien se fue. El cuerpo vuelve al polvo. El espíritu va a Dios. Pero la ropa, los objetos, lo físico, necesita pasar también por un proceso de liberación. No porque tenga alma, sino porque puede convertirse en un canal de conexión innecesaria con lo que ya no tiene lugar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, cuando Moisés muere, Dios mismo lo entierra en un valle y nadie supo dónde quedó su sepultura. Ese detalle no es casual.
Dios, en su sabiduría, impidió que el pueblo convirtiera su memoria en una reliquia. Impidió que su legado se transformara en un objeto de apego. Porque cuando los santos se convierten en objeto de idolatría o apego indebido, deja de ser útil y comienza a ser estorbo. El alma en reposo necesita que se respete el cierre, que se honre el propósito que cumplió, que no se le arrastre como bandera de nostalgia. La ropa del difunto, si no es tratada con discernimiento, puede mantener activo un ciclo emocional y espiritual que debía haber concluido. No hay paz verdadera en lo que aún tiene un pie en la tierra y otro en el recuerdo. Y la persona que toma esa prenda y la viste sin haber consagrado ese acto, sin haber cerrado ese lazo delante de Dios, puede estar envolviéndose en una carga que no le corresponde. El Salmo 116:15 declara: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios honra la partida de los suyos, pero también espera que sus seres queridos en la tierra comprendan el significado del descanso eterno. No es olvido, es cierre, no es abandono, es entrega, no es rechazo, es obediencia al tiempo de Dios. El alma no necesita que le construyan altares en la memoria, necesita que se le deje ir con honra. Y parte de esa honra se manifiesta en qué hacemos con lo que quedó. La ropa, aunque material, puede ser un símbolo de algo más profundo, de lo que no soltamos, de lo que no aceptamos, de lo que insistimos en seguir reviviendo. Pero Dios no nos llama a revivir lo que Él ya llamó a reposar. En Isaías 57:12 nos dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. El descanso del alma no solo depende de su estado delante de Dios, sino también del entorno espiritual que se genera después de su partida. Cuando se aferran objetos, cuando se usan sin discernimiento, cuando se convierten en extensión emocional, el alma no está siendo dejada en paz. Y quien los usa tampoco. La Escritura está llena de actos simbólicos que reflejan respeto hacia lo que ha sido separado. En el templo, los utensilios consagrados no podían ser usados para otra cosa. Lo que era para Dios no podía ser transferido a lo común. Y cuando alguien lo hizo, como en el caso del rey Belsasar en Daniel 5, las consecuencias fueron inmediatas. Aunque la ropa del difunto no sea un objeto sagrado, su uso indebido puede romper principios de honra, separación y limpieza espiritual. Porque no se trata del objeto en sí, sino del estado del corazón que lo toma y de la atmósfera que lo rodea. Dios establece límites espirituales no para limitarnos, sino para protegernos. Y cada vez que cruzamos esos límites, incluso en cosas pequeñas, abrimos puertas que no debían abrirse. El cuerpo fue diseñado para ser vestido, pero no con cualquier cosa. Lo que cubre el cuerpo en la Biblia siempre tuvo un sentido espiritual. Desde las túnicas de piel que Dios hizo para Adán y Eva, hasta las vestiduras blancas de los santos en Apocalipsis. El vestido representa posición, estado, identidad. Por eso, cuando se viste una prenda que perteneció a alguien que ya no está, esa acción no es neutra. Puede sin querer estar trasladando no solo tela sobre la piel, sino atmósfera sobre el alma. Y eso en el ámbito espiritual tiene peso. No todo lo que es material es inocente. No todo lo que parece inofensivo lo es. La sabiduría comienza cuando se reconoce que las cosas no siempre son lo que parecen. Y en el reino de Dios el discernimiento no es un don opcional. Es una necesidad para quien quiere caminar sin cargas ajenas. El alma en reposo necesita que quienes siguen vivos no mantengan vínculos inconclusos con lo que ya fue.
La ropa, los objetos, los recuerdos deben ser tratados con oración, con discernimiento, con guía del Espíritu. No se trata de reglas rígidas, sino de comprensión espiritual. Lo que no fue consagrado no debe ser compartido. Lo que aún está impregnado de historia no resuelta no debe ser usado como adorno. La honra verdadera no consiste en conservar objetos. Consiste en caminar en libertad y en paz, sabiendo que lo que fue cumplió su curso y que ahora es tiempo de mirar hacia lo que Dios quiere hacer nuevo. En Filipenses 3:13 a 14, el apóstol Pablo expresa con claridad una actitud espiritual que debe marcar a todo creyente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta no es una negación del pasado, sino una liberación consciente de sus ataduras. El alma del difunto no necesita que su ropa continúe presente, necesita que su historia sea entregada a Dios y que quienes quedan en la tierra avancen hacia su propósito sin arrastrar cargas emocionales disfrazadas de memoria. Porque no todo recuerdo es bendición. Algunos, aunque bien intencionados, pueden convertirse en trampas si no se manejan con sabiduría. El descanso del alma no es solo una realidad celestial, también es una expresión terrenal. Se manifiesta cuando el entorno acepta el cierre, respeta el tiempo, honra la memoria sin idolatrarla y camina con fe hacia lo que sigue. La ropa que quedó atrás debe ser tratada como parte de ese cierre. Lo que no se consagra, se estanca. Y lo que se estanca, interrumpe el fluir de Dios. La atmósfera de una casa, el estado de ánimo de una persona, la libertad espiritual de una familia, pueden ser influenciados por pequeños gestos que no fueron filtrados por la oración. Por eso, cada decisión, incluso la que parece más simple, como guardar o usar una prenda, debe ser tomada con temor reverente. Dios no necesita que repitamos ritos, necesita que escuchemos su voz. Y muchas veces esa voz susurra en los detalles, en las decisiones pequeñas, en los actos cotidianos. La ropa de una persona fallecida puede parecer un asunto menor, pero en el mundo espiritual es una llave. Puede cerrar ciclos o mantenerlos abiertos. Puede traer paz o cargar el alma. Y quien desea caminar en libertad no puede ignorar el peso que una prenda puede tener si no ha sido santificada. Porque no todo lo que heredas está destinado a acompañarte. Algunas cosas fueron hechas para ser soltadas. Y cuando se sueltan, el alma en reposo descansa verdaderamente. Y la vida que continúa puede avanzar sin cadenas invisibles que la retrasen. El descanso del alma es una obra completa de Dios, pero también es una responsabilidad de quienes quedan. Cerrar correctamente los ciclos es parte del orden espiritual, y eso incluye revisar lo que quedó, lo que permanece, lo que aún no ha sido entregado. La paz no llega por accidente. Se cultiva en la obediencia, se sostiene en la sabiduría y se fortalece cuando cada parte de nuestra vida es puesta bajo el señorío de Cristo, incluso las prendas que cubren nuestro cuerpo. Porque cuando todo está consagrado, todo fluye. Y lo que una vez fue sombra, deja de tener poder. Porque el que camina en la luz no teme lo que quedó atrás. Simplemente lo honra, lo entrega y sigue adelante. Lo invisible afecta a lo visible. Esta verdad, aunque muchas veces ignorada, atraviesa toda la Escritura como un hilo sagrado que une lo que el ojo humano no puede ver con lo que el corazón espiritual es capaz de discernir. La ropa de una persona fallecida no es únicamente una pertenencia. Es un objeto marcado por una historia, una atmósfera, una trayectoria de vida que al no haber sido santificada puede arrastrar consigo más de lo que aparenta. En el mundo espiritual las cosas no se heredan por afecto, sino por alineación.
Y lo que no fue purificado, consagrado o entregado a Dios puede convertirse en un canal de perturbación, desgaste y opresión silenciosa. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque su carga no tratada puede interferir con la atmósfera espiritual de quien lo posee. Desde el principio Dios ha hecho una clara distinción entre lo que Él bendice y lo que no debe tocarse. En el libro de Josué, capítulo 6, cuando Dios entregó Jericó en manos del pueblo, dio instrucciones específicas de no tomar ningún objeto del anatema. Pero en el capítulo siguiente, Acán tomó lo que no debía, entre ellos un manto babilónico. La consecuencia fue devastadora. La derrota vino sobre Israel y la presencia de Dios se retiró hasta que el objeto fue identificado y eliminado. La ropa entonces no era solo un símbolo de vanidad o lujo, era un objeto cargado espiritualmente. Lo que para el ojo natural era solo una prenda, para Dios era una violación del orden espiritual. No todo lo que parece inofensivo lo es. La Biblia muestra que hay niveles de transferencia espiritual. Elías dejó su manto a Eliseo y con ese manto no solo vino una tela, sino una doble porción del espíritu que había reposado sobre el profeta. El manto fue el vehículo. La herencia fue espiritual. Esto revela que las vestiduras pueden llevar consigo una carga, una atmósfera, una unción o una opresión. Por eso, cuando alguien toma sobre sí una prenda perteneciente a una persona fallecida, sin la dirección del Espíritu y sin oración de consagración, se está exponiendo a recibir algo que no fue diseñado para su vida. Puede que esa ropa no transporte bendición. Puede que esté impregnada de ciclos no resueltos, emociones no sanadas, vínculos no rotos. Y lo que comienza como un gesto de amor o recuerdo puede convertirse en una puerta abierta a la perturbación. La Escritura nos recuerda que Dios es un Dios de orden y que la limpieza espiritual no es una opción, sino un mandato. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La contaminación espiritual no siempre proviene de actos visibles de pecado. A veces proviene de no haber filtrado lo que se permite entrar en nuestra vida. Objetos heredados, sin discernimiento, pueden interrumpir la paz espiritual de una casa. Ropas que pertenecieron a alguien que ya cruzó al otro lado, si no son tratadas con sabiduría, pueden convertirse en focos de confusión, de fatiga inexplicable, de insomnio o de carga emocional que no encuentra causa natural. El espíritu del hombre es sensible y todo lo que lo rodea ejerce influencia. Por eso, Dios insiste en separar lo consagrado de lo impuro, lo vivo de lo muerto, lo útil de lo estorboso. El contacto con la muerte en la ley mosaica era causa de impureza, incluso si no se tocaba el cuerpo directamente, sino una tumba o un objeto que había estado en el entorno del fallecido. Esto no era un mandato sin sentido, era una protección espiritual. Y aunque vivimos bajo la gracia, los principios espirituales siguen vigentes. El respeto por lo que cruzó el umbral de la muerte sigue siendo una línea que no debe traspasarse sin discernimiento. El alma que partió ya no está, pero su historia, sus batallas, su atmósfera puede quedar impregnada en lo que dejó. Y la ropa, por su naturaleza íntima, por su constante cercanía con el cuerpo, puede ser un receptor involuntario de esas cargas. En Hebreos 12:1 se nos insta a dejar todo peso y el pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No todos los pesos son pecado, pero todo lo que estorba, aunque sea legítimo, debe ser dejado atrás. La ropa del difunto puede no ser en sí misma un pecado,
Pero si representa un peso emocional, una conexión no resuelta o una atmósfera espiritual que no fue redimida, entonces es un obstáculo. Lo que impide el avance, lo que nubla la claridad espiritual, lo que impone una carga emocional constante, debe ser evaluado bajo la luz del Espíritu. Porque Dios no llama a caminar con lastres ajenos, sino con libertad. En Apocalipsis 19:8 se habla de las vestiduras finas, limpias y resplandecientes que representan las acciones justas de los santos. Esto nos recuerda que la ropa tiene una dimensión simbólica que trasciende lo físico. No es casual que Jesús usara parábolas en las que el vestido marcaba estatus espiritual. En Mateo 22, el hombre que no llevaba el traje de boda fue expulsado de la fiesta. No porque el vestido en sí fuera el problema, sino porque simbolizaba la preparación, la santidad, la identidad espiritual. Por eso, en el ámbito espiritual, vestir algo que no ha sido purificado, que viene cargado de una vida que ya concluyó, puede ser un acto de contaminación sin intención. El pueblo de Dios está llamado a caminar en discernimiento, no por temor, sino por convicción. En Efesios 5:10 se nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto implica poner cada decisión, cada objeto, cada vínculo bajo la evaluación del Espíritu. La ropa de una persona fallecida, si no ha sido consagrada, si no ha sido entregada a Dios, si no ha sido filtrada por oración, puede traer consigo más de lo que se ve. Y quien desea andar en luz no puede permitirse sombras ajenas sobre su vida. Dios desea que su pueblo camine en libertad, sin ataduras emocionales, sin vínculos invisibles con lo que ya no tiene propósito. El alma que ya partió no necesita que su ropa siga activa en este mundo, necesita que su memoria sea entregada en gratitud y que su historia quede bajo el cuidado de Dios, porque lo nuevo no se puede vestir si lo viejo no ha sido quitado. En Efesios 4:22-24 se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esta exhortación no solo es interna, tiene una expresión externa. Vestirse de lo nuevo implica también dejar atrás lo que no fue llamado a continuar. La paz espiritual muchas veces depende de decisiones prácticas. No todo conflicto interior se resuelve con palabras. Algunos se resuelven soltando objetos que fueron heredados sin haber sido santificados. La ropa del difunto puede parecer insignificante, pero cuando ha sido vestida por alguien que ya no está, sin haber sido consagrada, puede arrastrar una historia que no corresponde. Dios no desea que cargues con lo que no fue escrito para ti. Desea que camines ligero, vestido de su voluntad, cubierto por su propósito y libre de todo vínculo que Él no autorizó. Porque cuando caminas vestido de lo que Él te entregó, todo en tu vida comienza a alinearse con su paz. Cerrar un ciclo es un acto espiritual. No se trata solo de dejar atrás una etapa, sino de sellarla delante de Dios, reconociendo que hay cosas que no deben acompañarnos a lo que viene. La ropa de una persona fallecida, por su naturaleza íntima y cargada de memoria, necesita ser tratada con sabiduría y dirección divina. No es una decisión emocional ni un gesto cultural. Es un asunto que debe pasar por la lámpara de la palabra, porque lo que no es entregado puede convertirse en una carga invisible. La Escritura ofrece principios claros sobre cómo proceder cuando un objeto ha sido marcado por un contexto de muerte. En Números 19, Dios establece que incluso quienes tocaban la tienda donde alguien había muerto quedaban ritualmente impuros y necesitaban purificación. Este mandamiento no respondía a un concepto higiénico, sino espiritual. Era una advertencia sobre lo que puede permanecer cuando no se discierne lo que se guarda o se usa. Y si eso era cierto con una tienda, ¿cuánto más con la ropa que estuvo directamente en contacto con el cuerpo, con los pensamientos, con la vida interior de quien partió? En Isaías 52:11,
Dios llama a su pueblo con palabras que atraviesan el tiempo. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí no se habla solo de una salida física, sino de una decisión espiritual, de no tocar lo que no ha sido consagrado. Este llamado sigue vigente. Lo que heredamos, lo que conservamos, lo que decidimos usar, debe pasar por la purificación que solo Dios puede dar, porque no todo lo que llega a nuestras manos viene con su bendición. Cerrar un ciclo con fe implica entregar a Dios todo aquello que ya no forma parte de nuestro llamado. No se trata de despreciar la memoria, sino de reconocer que hay una línea espiritual que no debe ser cruzada sin su dirección. La ropa que perteneció a alguien que ya no está, no puede ser integrada a nuestra vida como si fuera un objeto neutral. Debe ser evaluada, orada y, si el Espíritu lo revela, apartada. Porque lo que parece inofensivo puede estar sosteniendo vínculos que deben ser rotos. En 1 Tesalonicenses 5:21 a 22 se nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa es la guía, no por temor, sino por obediencia. Porque cuando soltamos lo que ya no nos pertenece, abrimos espacio para lo que sí ha sido preparado para nosotros por la mano de Dios. Y en ese espacio nuevo, el alma encuentra descanso, la mente claridad y el espíritu libertad. Solo allí comienza verdaderamente lo nuevo. El discernimiento espiritual también se expresa en los detalles más cotidianos. La forma en que tratamos lo que otros han dejado atrás dice mucho sobre nuestra comprensión del mundo invisible. Más allá de la memoria y el afecto, Dios nos llama a desarrollar una mirada que no se guía solo por lo emocional, sino por la sabiduría que viene de lo alto. No se trata únicamente de lo que tocamos, sino de lo que permitimos que nos toque. Porque cuando vestimos algo, también le damos permiso para acercarse a nuestro ser. El verdadero llamado no es conservar lo que otro usó, sino revestirse del carácter de Cristo. En Romanos 13:14, la palabra nos exhorta: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la verdadera vestidura que Dios quiere sobre ti. No la de un pasado que ya se fue, sino la de una identidad eterna que no se desgasta ni se marchita. Lo que Dios quiere poner sobre ti no ha sido usado por nadie más. Es tuyo, es nuevo y fue diseñado solo para ti. ¿Estás listo para soltar lo viejo y vestirte de lo que el cielo preparó para tu vida? Y la Biblia dice que los primeros 3 años y medio de esos últimos 7 años serán paz, prosperidad, seguridad, y todo el mundo correrá detrás de ese hombre. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Están bien despiertos, nadie dijo amén a nada de lo que él vive. Gloria sea a Dios. Ahora la Biblia dice algo más. Dice que tendrá poder sobrenatural, pero no por fuerza propia. ¿Qué fuerza entonces la que tiene? Apocalipsis 13, verso 2, dice que el diablo le pasará su trono y todo su poder. El diablo imitando a Dios. Alaba lo que el Señor le ama. Eso veremos de aquí un ratito. Le pasa el diablo todo el poder a ese hombre. Todo, completo. Y todas las multitudes corren detrás de él, engañadas en una forma terrible. Y todo será prosperidad y se unirán todas las naciones. Y habrá paz aquí, se acabó la inflación. Y todo estaba prosperando de forma tremenda. Y él estará establecido ahí donde hoy en día está la Europa Occidental. Eso está en la Biblia. Donde hay 10 naciones a punto de establecerse unidas como un solo pueblo. Yo prediqué ahí, hermano, y la unidad es una cosa fantástica. Y en el 92 ya está oficialmente establecido que rompen todas las fronteras y serán los Estados Unidos de Europa.
más de 300 millones de personas, políticamente y económicamente y en todo sentido más poderoso que Estados Unidos y de cualquier nación. Ese es el imperio del anticristo, alaba lo que él vive. El séptimo imperio mundial, le aparecerá ese hombre y tomará la rienda de ese gobierno. Como se cumple en la Biblia, el que se pierde es porque quiere. Porque un cumplimiento profético como eso, que eso está desde cuándo está en la Biblia eso. Daniel profetizó eso hace más de 2500 años. Y que se cumpla ahora ante nuestros ojos, porque eso era para el tiempo del fin. Es de correr volando y agarrarse de Cristo Jesús. Porque aunque venga lo que venga, venga el anticristo, venga el diablo en persona, venga quien venga, hay un refugio. Alaba lo que él vive. Jesús lo dijo que sería como los días de Noé. Vino diluvio, acabó con la humanidad, pero había un refugio y el que se metió en el refugio escapó. Ahora hay un refugio más grande que el arca de Noé. Y el refugio está aquí en esta noche, está aquí en esta plaza de toros, está aquí al lado de cada persona, está ese refugio. Agárralo en esta noche, entre por esa puerta es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, esa arca es el Cristo vivo, gloria a su nombre. No salga de aquí sin Jesús por nada. Que todo se cumple a pasos agigantados. Y ese hombre será prosperado en forma terrible, pero con el poder del diablo que estará sobre él. Pero oiga esto que no es lindo, que lo vamos a ver en detalle al final del mensaje. Dice que le será dado destruir el pueblo de los santos. ¿Y eso? Por eso que hay gente que dice que la iglesia pasa por la tribulación. No es que la iglesia pase por la tribulación, esos son los que se quedaron. Porque cuando suena la trompeta, ¿quiénes se van a ir? Frutos maduros, gente que ha nacido de nuevo, gente que son testigos de Jesús, gente que tienen fruto, gente que realmente han buscado a Dios con toda su alma y todo su espíritu, y montones de evangélicos que están a media se quedaron. Sonríase, que silencio, parece que es una temporal. Hermano, hay que buscar a Dios de corazón. Esto no es un jueguito de religión como la religión del mundo. Aquí hay que buscar al Señor, aquí hay que vivir en un primer amor con Jesucristo. Y muchos creyentes evangélicos, aún llamados aleluya, se han modernizado en este tiempo y ya no buscan a Dios de todo corazón. No, ahora las cosas son suavecitas. No, hermano, no lo tomes suave. Agárrese con todo. Te pelea cara a cara contra potestades satánicas que lo quieren destruir y lo quieren deshacer y lo quieren poner tibio. A los tibios los vomitará por su boca. Se quedarán abajo millares evangélicos y van a enfrentar al anticristo. Pero el Señor prometió y dijo que el trigo maduro sería arrebatado hacia el granero del cielo antes de que la paja ardiera en fuego que nunca se apagara. ¡Gloria a Dios! Señor prometió clarito. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y los que guarden la palabra de mi paciencia, a esos libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Quiere decir que no es cualquier evangélico, ni cualquier aleluyita, alaba lo que el Señor le ama, son los aleluyas esos que guardan la palabra y la palabra es lumbrera para nuestros pies y nos movemos en ella y no miramos para el lado ni para atrás, miramos para arriba porque somos de arriba y buscamos la gloria de arriba porque somos ciudadanos del reino eterno y estamos esperando el rapto de la iglesia. Alabado sea Dios. Jesús dijo en estas palabras, Lucas 21, verso 36, para que vean por qué fue que se quedaron tanto. Dijo, cuando veas todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cuántos creyentes se mueven en ese ambiente hoy en día? Guardando la palabra ahí, orando profundamente. Hay muchos evangélicos que no oran ni 5 minutos al día. Alaba lo que le ama. Sin oración no hay vida. Jesús mismo, que era todo Dios en un cuerpo humano, mire, tuvo que orar como nadie oraba jamás. Y en ocasiones amanecía la noche entera. Y cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando. Y echaba las multitudes para afuera. Y los discípulos para afuera. Y para el monte a hablar con el Padre que lo había enviado. Alabado sea Dios. Quiere decir que Él mismo lo dijo. Vela, ora en todo tiempo si quieres escapar. Vela para que no caigas en tentación. Y a sus discípulos les enseñó a orar. Y le dio ejemplo. Cuando suena esa trompeta, Jesús lo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y ese pueblo que se queda tendrá que enfrentar al anticristo. Y dice que él hará guerra. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Hará guerra contra los santos y les será dado vencerlos. Quiere decir que los que se queden abajo lo van a pasar mal. Eso vamos a dar más detalle al final del mensaje. Sonríase, tenga paciencia, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Que sí que ese caballo blanco, fíjense en este punto, y ese jinete con corona,
con un arco en la mano, hombre de guerra. Fíjese cómo es un engañador, un caballo blanco que puede hacer creer uno que es de Dios. Y multitudes aquí abajo correrán detrás de él. Todas las naciones, pueblos y tribus creerán en ese hombre. Y unirá toda la tierra en los primeros 3 años y medio de su reinado, y habrá paz. Y todo el mundo creerá que llegó el Redentor de la humanidad. No sabe que es el diablo con cara de gente. Mi alma te alaba, Jesús. Pero antes de que eso aparezca, óigalo bien, antes de que aparezca ese anticristo, antes de que esos últimos 7 años de esta edad comiencen, el pueblo de Dios vuela para el cielo como águilas. Jesús prometió librarnos de lo que viene. Y la Biblia dice bien claro que mientras lo que está en medio no se ha quitado, no aparece el anticristo. ¿Y quiénes son los que estamos por el medio? Falta levantar la mano y decir, yo estoy por el medio. Hasta que no me vaya con papá, no puede aparecer. Alá, lo que él vive. Quiere decir que son 2 que vienen. Viene el anticristo, el del diablo, el de las Naciones Unidas. Alá, lo que él vive. Lo están esperando las Naciones Unidas, y la humanidad está esperando ese hombre que traiga paz y una a los pueblos. Ese viene. Satanás lo envía. Pero viene otro de arriba. Príncipe de la paz. Rey de reyes y Señor de señores. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí está un punto lindo. ¿Cuál de los 2 llega primero? ¿Cuál es más rápido? Jesús viene primero como ladrón en la noche a llevarse a su pueblo. Y después que se lleva el pueblo, aparece el anticristo. Después bajaremos de arriba a darle una golpiza en el nombre de Jesucristo. Sonríase, que el Señor le ama. Por eso que el diablo no puede presentar al anticristo ahora. Porque si presenta al anticristo ahora, nos metemos en oración y en ayuno, todos los aleluyas que hay aquí abajo, y le caemos encima y tiene que desaparecer del ambiente. Pero cuando se vaya ese pueblo que tiene el poder de Dios, ese pueblo limpio, santo del Señor, vuela y desaparezca, entonces él aparece. Y hay de esa multitud de evangélicos que se quedaron, que muchos están a media, y otros van a despertar cuando desaparezca ese pueblo y se tienen a gritar, llenos de remordimiento, sabiendo de cuántas veces se les presentó que todo estaba cumplido, que se calentara, que esto no es de gente tibia ni fría tampoco, es de gente caliente. Pero no hicieron caso, amaban más la tiniebla que la luz, muy entretenidos en sus cuestiones, muy irresponsables en sus iglesias, y se quedaron. Entonces van a llorar lágrimas de sangre. Sea bendito el Señor Jesús. Y dice que hará guerra, si es el anticristo, él aborrece todo lo que sea de Dios, hará guerra contra los santos y les será dado vencerlo. Eso veremos más detalle ya mismo. Pero en un caballo blanco, un engañador, una mentira satánica que engañará a multitudes aquí abajo en la tierra, se cumplirá lo que dice la Biblia, por cuanto se negaron a creer en la verdad, y cuando la verdad vino lo crucificaron y lo escupieron y lo despreciaron. Dios permitirá que crean en la mentira. Millares correrán detrás de ese hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y dice que el Señor rompió el segundo sello y apareció un caballo rojo, y el que lo monta dice que quitará la paz de la tierra, y los hombres se matarán los unos a los otros. De la tierra, toda la tierra en guerra, la tercera guerra mundial. Millares perecerán en esa guerra terrible. Bueno, la Biblia habla en detalle sobre esa guerra. Apocalipsis 16, verso 13, dice que Satanás enviará demonios, cobran señales por todas las naciones y engañarán las naciones y los reunirán para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, un valle en Israel. Israel será el epicentro de la tercera guerra mundial. Lo que le espera a Israel todavía. Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí están de cara al Señor? ¿Y cuántos están de espaldas al Señor? Hubo humanos inteligentes que bajaron como a 100 millas por hora. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria sea a Dios. Quiere decir que la guerra viene, eso no hay quien le impida. Pero hay un punto claro ahí. Apocalipsis capítulo 16. Verso 13, los demonios se mueven provocando a las naciones a la guerra, y cuando están provocándolas,
el Señor le habla a Juan y le dice, ahora es que vengo como ladrón. Antes de que la guerra estalle, como ladrón en la noche desciende Jesús y se lleva a su pueblo. ¿Cuántos se van? Desaparece el pueblo de Dios y después estalla esa guerra. Pero si usted conoce la Biblia en forma precisa, sabe que los últimos 7 años de esta edad son atención de Dios para Israel. Y en los primeros 3 años y medio aparece el anticristo como pacificador. Y cuando esos 3 años y medio pasan, viene entonces la grande tribulación. Ahí que aparece como diablo. Y lanza a la tierra esa tercera guerra mundial terrible y todos los juicios terribles que caerán en esos días. Eso es lo que viene. Que se quede aquí abajo a saber lo que es tragedia. Bendito sea el Señor Jesús. Y el Señor dice que abrió el tercer sello. Y apareció un caballo negro. Y el que lo montaba tenía en las manos una balanza. Y alguien gritó, 2 libras de trigo por 1 denario. Mateo capítulo 20, el Señor habla de 1 denario como el sueldo de un día. Quiere decir que el sueldo de un día comprará 2 libras de trigo en esos días. Te muestra que los precios ahora están baratos, todo está bien barato ahora comparado con lo que viene. Por eso que te ve que se aumentan los precios. Eso no es en Venezuela solo, eso es en todos los países de la tierra. Cuando yo fui a Europa, hermano, no se podía comprar nada ni para traerle souvenir a la gente en las casas. De los precios tan altos que hay en todo. Y usted va a Puerto Rico es lo mismo, y va a Estados Unidos es lo mismo. Y va a los países que usted cree más bajos económicamente y la inflación más alta, como México, que yo fui hace poco y estaba 2.700 por 1 el peso. Y todo está carísimo. Entonces esto es lo mismo, pero eso es empezando nada más, eso es principio de dolores, eso seguirá aumentando, no se haga ilusiones, busca a Cristo de todo corazón, aquí no hay nada más que un refugio, Cristo Jesús, que suban los precios, que haya inflación, que haya lo que haya, agárrese de Cristo, que estos son señales del tiempo del fin, son señales de los últimos días, de que pronto volamos al cielo, échele mano al Hijo de Dios, llénese del Espíritu Santo, viva en santidad, aparte de este mundo asqueroso, que pronto será tarde, gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y para los días ya terribles, cuando la guerra esté en su apogeo, fíjese que cuando habla del segundo sello está ya guerra mundial, pues naturalmente que las cosas estarán carísimas y escasas. Por el sueldo de un día, 2 libras de trigo. Sea bendito el Señor Jesús. Pero mientras hay esa escasez tan terrible aquí abajo, y esos precios tan altos, hay un pueblo que se fue en el rapto que está de bodas, sentados en las mesas de Dios, comiendo y bebiendo en las mesas del cielo, porque no se crea que aquello es humo, aquello es un reino real, y comeremos y beberemos en las mesas de Dios. Y Jesús dijo algo que a mí me hace saltar de alegría, dijo, y yo me ceñiré y me pondré a servirles. Como que nosotros no merecemos una cosa como esa, pero si Él lo quiere hacer, ¿quién le va a decir que no lo haga? Alaba lo que Él vive. Ahora le servimos aquí a Él. Viene un día en que Él nos va a servir a nosotros en su reino arriba. Alaba lo que Él le ama. Es el esposo sirviéndole a su novia que está desposándose con Él arriba en las bodas del Cordero. ¿Cuántos se van? Mire, usted es inteligente, no se pierda algo tan maravilloso como esto. Usted es inteligente. A usted lo crearon imagen y semejanza de Dios, con inteligencia. Pero el que tiene inteligencia dice, alguno tiene inteligencia, busque a Dios. Que sí, que Dios no reconoce inteligencia por ningún otro lado. Usted puede ser un experto en electrónica, un experto en cohetería espacial. Usted puede ser el profesional de más prestigio del territorio. Puede ser un doctor en medicina, puede ser un arquitecto. Y si no tiene a Cristo, se le fue la inteligencia a los zapatos. Sonríase, el Señor le ama. No es inteligente nada, porque usted ha agarrado lo temporal, ha agarrado las cosas que pasan, pero no ha agarrado lo eterno, no ha agarrado lo importante, lo que va a permanecer para siempre. Échale mano a Cristo Jesús y después lo demás viene por añadidura. Gloria sea a Dios, bendito sea Jesús. No es pecado que usted sea rico, ni es pecado que usted tenga una gran profesión, nada de eso es pecado. Lo que es pecado es que usted dé espaldas a Dios mientras tiene tantas riquezas terrenales aquí abajo. Está perdiendo el tiempo. Es un engaño satánico terrible como el grande que viene para toda la humanidad pronto. Agarre a Jesucristo primero. Y después que agarre a Cristo, ore a Dios para que le ayude, que Él prometió prosperarnos en todo sentido. Deseo que estéis en salud y prosperando, así como prosperen vuestras almas. Pero oiga el punto tercero, prosperando el alma.
creciendo espiritualmente, acercándonos a Él cada día más, y después lo demás que venga, gloria a Dios. Miren, en Estados Unidos hay gente que son millonarios y son llenos del Espíritu Santo. Y todo el dinero que tienen están todo el tiempo orando a Dios. Ni en ningún canal de televisión. Noticias que están en la Biblia, en el libro de Dios que no miente ni falla. Noticias que están los hombres de Dios y mujeres de Dios que predican en esta época para advertencia de la humanidad. Córrase a Jesús en esta noche, amigo. Aproveche la buena voluntad de Dios para usted. Y la buena voluntad de Dios para usted es vida eterna. Avance que está en Cristo Jesús. Glorias a Dios. Es el momento sublime de victoria, amigo, para usted. Lo trajeron aquí para ser salvado en esta noche. Para que pase de muerte a vida, de condenación a salvación, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Aproveche que eso es de gratis. Cristo pagó el precio, todo está hecho. Los brazos están abiertos, es cuestión de que usted se refugie en ese Cristo y viva. ¡Glorias a Dios! Bendito el Señor Jesús. El tercer sello se rompió y ese caballo negro, mostrando el hambre terrible que vendrá en esos días, como causa directa de la misma guerra. Sea bendito el Señor. Y dice que el Señor abrió el quinto sello y apareció un caballo amarillo. Y el que lo monta se llama la muerte. Así que las cosas son peores todavía ahora en ese cuarto caballo que lo primero. Y dice que le fue a la potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Mire eso y calcule eso. Ahora mismo hay más de 5.000 millones de personas en la tierra. Y si le da potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo, quiere decir que más de 1.000 millones de personas caerán bajo la muerte. Pero morir físicamente no significa gran cosa si usted tiene a Cristo. Porque Pablo decía, tengo deseos de morirme, ojalá me muera ahora mismo. Decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo, porque si me muero me voy con Cristo, lo cual será mucho mejor. Pero ese es el salvado, ese es el creyente, ese es el que tiene el Espíritu Santo, ese es el que se arrepintió de corazón. Pero el que está en pecado, ahí sí están las cosas malas. Porque el que está en pecado se muere y está dado al hombre a morir una sola vez y luego el juicio. Pero en lo que llega el juicio, estará una estadía larguita, más de 1000 años en el infierno. Sonríase que el Señor le ama. Usted tiene un poderoso Salvador. Usted tiene un Cristo que murió por usted. Usted tiene una sangre derramada que limpió el pecado de toda la humanidad. Usted tiene una persona preciosa que es el Espíritu Santo que está siempre buscando hombres y mujeres dispuestos a convertirse para llenarlos, alabados a Dios y hacerlos hijos del Dios viviente y testigos de Jesús aquí abajo. ¡Gloria a Dios! Cuestión de que usted se mueva hacia Jesús. El Señor lo dijo claro, que el que se acerca a Él se acerca a usted también. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice que ese caballo amarillo, el que lo monta se llama la muerte y tiene potestad para matar una cuarta parte de la población del mundo. Terrible esos días que Jesús dijo, si no acortar esos días ninguna carne será salva. Pero oiga la palabra que dijo. Dijo, pero a causa de los escogidos esos días serán acortados. Se le quedó gente abajo por no buscar de corazón al Señor, que están abajo. Y tiene que cortar los días antes que le hagan pedazos a esa pobre gente también. Y el anticristo habrá guerra contra todos esos creyentes que se quedaron. Sea bendito el Señor Jesús. Y dice la Biblia, y la muerte tendrá potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Pero oiga esto. Dice, y el infierno irá marchando detrás de la muerte. Esa es la parte triste, que mueren en esos juicios y se van a la condenación para siempre. Millares y millares de personas. Conforme a la noticia bíblica, más de 1.000 millones de personas perecerán y se irán a la condenación. ¿Cuántos van a estar en ese grupito? Gloria a Dios que todo el mundo se puso serio y quietecito. Si usted está en ese grupo porque usted escogió eso, no le podrá echar la culpa a Dios nunca. Nadie le puede echar la culpa a Dios, porque Dios envió a su propio Hijo a morir por usted. Dios envió, mire, a su unigénito a dar su vida en muerte de maldición, muerte de tormento, muerte terrible, cargado del pecado de la humanidad, para redimirnos de la tragedia del pecado.
Muerte de vergüenza ante multitudes que se burlaban de él. Que sí, que el que se pierde porque quiere. Si el que a él viene no lo echa fuera, lo recibe, le da poder, le da fuerza, lo transforma desde la mollerita de la cabeza hasta la planta de los pies, le da un nuevo nacimiento. Alaba lo que el Señor le ama. Eso no hay religión que lo haga. Pues hay tantos religiosos perdidos, pero lo hace Cristo Jesús. Ese es el único que lo hace por medio del Espíritu Santo. Corre Jesús en esta noche, escape antes de que se atarde, antes de que las tinieblas cubran la tierra. Reciba a su Salvador y afírmese que cuando suene la trompeta usted vuele con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, la Biblia añade esto. Dice, y les será dado matar, y nombra 4 formas como van a matar una cuarta parte de la población del mundo. Les será dado matar a espada. Esa es la guerra mundial terrible que viene. Les será dado matar por hambre. No habrá alimento con la lluvia radioactiva de las bombas nucleares. ¿Qué alimento va a haber? Les será dado matar por enfermedades, plagas. Pero ahora tenemos un inicio. Dios ha permitido algo ahora en este tiempo para mostrarnos un anticipo del tipo de enfermedades que vienen esos días. Y tenemos el SIDA. Eso es un reto para la iglesia del Señor terrible. Se supone que hay más de 1 millón de casos de SIDA ahora en la tierra. Y la ciencia médica no ha podido sanar ni uno. Ni tienen esperanza de sanar un caso, no se sabe en cuántos años. Investigan y hacen cuantas cosas. Damos gloria a Dios que Dios haya levantado la ciencia médica. Pero hay cosas que la ciencia médica no puede. Y si no puede, ¿se va a dejar destruir usted por eso? ¿Hay alguien que puede? Alaba lo que el Señor le ama. Nadie ha podido sanar un caso de SIDA en cuanto a la ciencia se refiere. Hemos visto en las campañas en Puerto Rico y Estados Unidos docenas de personas sanadas de SIDA, que hoy en día testifican con certificados médicos en las manos que dicen negativo en letras mayúsculas. Alaba lo que él vive. Quiere decir que Dios ha permitido una plaga tan terrible como esa. Y los que están aquí entiendan que esto no es casualidad. El SIDA ha venido por los homosexuales. Esa aberración terrible de la homosexualidad, de ahí salió el SIDA. Un juicio terrible por haber cambiado las normas de Dios. Ahora a todo el mundo. Empezó por ellos, pero ahora hasta creyentes. Que yo iba en Puerto Rico predicando la palabra y he visto 4 y 5 hermanas de iglesias pentecostales con SIDA. Ellos no habían pecado, pero tenían maridos inconversos. ¿Lo entendidos entienden? Gente inconversa que no tiene temor de Dios, que corren con cualquier prostituta y 80% de las prostitutas tienen SIDA. Y después viene la pega del SIDA a la pobre mujer que vive para Dios. Y Dios lo permite, ¿por qué? Para que la iglesia se meta en oración y ayuno y reprenda al SIDA y lo entierre. Alaba lo que el Señor le ama. Porque la iglesia no se puede quedar quieta ante un ataque diabólico como ese, no. Se tiene que levantar en guerra. Lo que pasa es que la guerra no es contra carne ni sangre, ni es con armas carnales. La guerra aquí es con armas espirituales. Aquí hay que meterse en ayuno, y en oración, y en vigilia, y en intercesión con lágrimas y con gemidos, y en lengua, y el SIDA se deshace. Alabado sea Dios, el virus se muere. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Dios. Yo vi un caso de SIDA que trajeron una campaña en un sector de Santurce, en Puerto Rico, que estaban frente a la plataforma y lo tenían aguantado entre 2. Y si lo soltaban se caía al piso de tan avanzado que estaba el caso y tan débil que estaba el hombre, un hombre joven como de 25, 26 años. Yo le dije, agárrese de la plataforma y suéltenlo. Y no tuvo fuerza para agarrar la plataforma, estar en pie, se desplomó y cayó al suelo. Lo levantaron de nuevo y lo aguantaron. Pero cuando le oramos, entonces no se cayó al piso por falta de fuerza, fue que el poder de Dios vino sobre él con tal impacto que cayó postrado como muerto y quedó 4 o 5 segundos. Pero cuando se puso de pie, salió corriendo que parecía un tren expreso. Y le dio 2 vueltas a la plataforma, por detrás de la plataforma y por el frente. Y corrió, y después se subió por la escalera, me dijo, ¡estoy nuevo! Yo dije, eso es lo que dice la Biblia, que Cristo hace todo nuevo. Alaba lo que él vive. Estoy sano, no siento un síntoma, estoy... Mire, yo sentí un corrientazo, me dijo, tan terrible que caí como fulminado.
Pero mientras estaba en el piso, sentí ese poder que corría por todo mi ser. Iba sintiendo fuerzas que entraban en mi organismo. Nuestra fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Meses más tarde apareció en una campaña que yo daba en Jayuya, que eso es en las montañas allá en Puerto Rico. Y me dijo, he aumentado como 25 libras. Aquí estoy para testificar lo que Dios hizo conmigo. Todavía corría, al lado de lo que alejamos. Sea bendito el Señor Jesús. Pero los días terribles de la tribulación, olvídese, no habrá fuerza aquí abajo para tomar dominio de ninguna de esas plagas. Y morirán por plagas, por hambre, por espada, la guerra terrible que estará sacudiendo. No se crea que son leoncitos ni jaguares. Son las bestias satánicas que estarán gobernando la tierra en esos días. Y hay que eso con cuidado. Apocalipsis, capítulo 13. En el verso 1, Juan vio en visión una bestia. Esa es la primera bestia. Fíjese que dice las bestias, plural. Tiene que ser más de uno. Dice que él vio una bestia que salía del mar. Tenía patas como las de oso, semejante a un leopardo, y con boca como de león. Y dice que esa bestia, el diablo le pasó todo su poder. Le dio su trono y todo su poder. Y usted sabe que ese es el anticristo. Y Apocalipsis 13 es la gran tribulación en todo su apogeo. Y la palabra dice que recibió tal poder, pero de Satanás. Daniel dice, no por fuerza propia, tiene el poder que tiene. Ahí nos explica que es el diablo que le dio el poder. Y la palabra dice que las naciones, tribus, lenguas, corrieron detrás de él, engañados por él. Y Apocalipsis 13:7, que vimos hace un ratito, dice, haga guerra contra los santos y les será dado vencerlos. Ahora, fíjense ahora, ¿cómo es que va a vencer a los creyentes? Hay dos alternativas. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice que multitudes de creyentes que se quedaron perderán el cuello por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo que lo mantienen. Es decir, cuando el anticristo se enfrenten con el anticristo, dirán, soy de Cristo y no un paso atrás. Y los degollarán por causa del testimonio. Y Apocalipsis 6:9 dice que aparecen arriba en el cielo, debajo del altar de Dios, hablando con el Señor. Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar para vengar nuestra sangre, los habitantes de la tierra? Y el Señor le dice, descansad un poco de tiempo más, en lo que el resto de vuestros hermanos que están abajo también son degollados por causa de esta palabra. Y los vistieron de blanco, oiga eso. Y para el paraíso, tranquilos, a esperar que se acabe esa tragedia. Sea bendito el Señor. Esa es una parte como los vencerá físicamente, pero se van con el Señor. Pero a otros los vencerá espiritualmente, porque no se crea que todo el mundo va a tener el valor de resistir la tragedia que viene sobre los que resistan al anticristo. Sonríase, que silencio, parece que es un temporal. Resistir, porque dice la Biblia que los que se rindan serán marcados por el anticristo. Una marca en la mano o en la frente, o le pondrán el nombre de la bestia o el número de la bestia, que es el 666. Y esos están sellados para muerte eterna. Y según los creyentes de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, estamos sellados para vida eterna. Esos serán sellados para muerte eterna. Mire cómo el diablo imita a Dios en todo. Dios tiene un sello de vida eterna y el diablo tiene un sello de condenación eterna. Y en esos días terribles tendrán uno de los dos sellos. Y el que resista, como en los días de la catacumba, que los Césares declararon proscrito el cristianismo, y el que era cristiano lo mataban, lo echaban a los leones. Algunos negaron la fe, se los llevó el diablo, pero otros mantuvieron la fe, se los comieron los leones, pero se fueron con el Señor. Porque el que mata esto de afuera, si el de adentro es de Cristo, sale más vivo que nunca y se va a nada de lo que él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que esa es la primera bestia, el anticristo, que sale del mar. Mire dónde sale ese poder diabólico que se mete en ese hombre. Eso está metido allá abajo en el abismo. ¿En qué lugar lo tendrá el Señor ahora?
a esa rata, mi alma te alaba. Pero saldrá de ahí y entrará en ese hombre. Y lanzará a la tierra la gran tribulación y hará pedazos a los creyentes que se queden abajo. Y los que nieguen la fe, que no resistan, porque los que no estén sellados con ese sello en la mano y la frente no pueden comprar, ni vender. Nada, tendrá controlado todo, todo. Y el número es el 676. Mire, y ahora mismo, en el mercado común europeo, donde están los 10 reinos de la Europa esperando al anticristo, hay una computadora en cierto edificio que ocupa 3 pisos, donde van a caber los nombres de todos los habitantes de la tierra. Y ya tienen puestas las primeras 3 cifras. 666. Alá, lo que el Señor le ama. ¿Cómo se mueve esto? El que se pierde porque quiere. Todo se mueve ahí matemáticamente preciso según la Biblia profetiza. Es cuestión de agarrarse de Jesús. Cuando vieran esas cosas, vela, ora en todo tiempo si quieres escapar. Llegó el momento de escapar, se acerca el momento de escapar. ¿De dónde vamos a escapar? De este mundo impío vamos a escapar. Vamos a volar hacia las moradas celestiales. ¿Cuántos se van? ¡Alá lo que él vive! ¡Gloria sea a Dios! Benditos a Dios. Que no es cualquier señal, son señales de un cumplimiento matemáticamente preciso que creen hasta los más incrédulos. Todo hay entre los ojos de la humanidad, preparadito como está en la Biblia. Ahora, dice ahí Apocalipsis 13, verso 11, que Juan vio en visión otra bestia. Son 2 bestias. Que salía de la tierra. Y tenía 2 cuernos como cordero. Oiga eso. 2 cuernos como cordero. La palabra cuerno simboliza poder para reinar. En Cristo, en Apocalipsis 5, dice que aparecen 7 cuernos, que son los 7 Espíritus de Dios en misión sobre la tierra. Todo el poder del Espíritu Santo está sobre Jesús. 7 cuernos, la plenitud de Dios sobre él. Todo el poder, y él lo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Nadie más tiene poder más que él. A través de nosotros manifiesta el poder por medio del Espíritu Santo. Pero el poder es de él, no es de nosotros, es de él. Alá lo que él vive. Y esa bestia tiene 2 cuernos como cordero, que sí que tiene apariencia religiosa, apariencia pacífica, apariencia muy impresionante en cuanto a aparente bondad o piedad. Pero tiene boca como dragón, dice. Lo que habla es del diablo, alá lo que él vive. Pues sí que hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene apariencia muy religiosa y vestiduras muy lindas, muy eclesiásticas, pero lo que hablan es veneno. Así es esa bestia. Y dice que ese es el falso profeta, dice la Biblia. Y será el lugarteniente grande del anticristo. Y hará señales delante del anticristo que hará posible que la mayor parte de la humanidad corran detrás de él y crean en él. Hasta hacer descender fuego del cielo, dice la Biblia. Eso lo hizo Elías. Alá lo que él vive. Y ese falso profeta lo va a hacer. Señales, prodigios. Y la gente se quedará atónica y correrán detrás del anticristo por las señales de ese hombre. Son 2 bestias. Ahora, dice que provoca a la humanidad y los convence para hacer una imagen del anticristo. Oiga cómo va a ser la idolatría en esos días. Los de ahora es un juego de niños al lado de lo que viene. Ahora adoran un muñequito que tiene ojos y no ve. Pero en esos días el asunto es más serio, más peligroso. Provoca a hacer una imagen del anticristo. Imagínense una estatua gigantesca. Y mete un espíritu dentro de la imagen. Un diablo de rango general, al lado de lo que él vive. Y la imagen habla y da órdenes. Y el que no obedezca a la imagen que da órdenes, que adoren al anticristo y la adoren a ella, la imagen. Dice que esas personas son martirizados. Es decir, que todos los creyentes que sean agarrados en esos días y lo lleven frente a esa imagen, tendrán que sencillamente decir, no adoro ese muñeco. Puede hablar y puede hacer lo que diga, yo soy de Cristo. Y la Biblia dice que serán degollados por causa de su fe y el testimonio que mantendrán en esos días terribles. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que la idolatría en esa época va a ser delante de una imagen que habla. Hay un demonio adentro que habla. Al lado que él vive. Eso es lo que viene, son los días que se acercan. Ahora fíjese usted cómo el diablo imita a Dios en todo. Y su movimiento es a base de una trinidad. El dragón, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta, son 3.
El diablo imitando a Dios el Padre. El anticristo visible, con un cuerpo humano, imitando a Jesús, con todo el poder del dragón sobre él. Y el falso profeta haciendo las señales y las obras, como el Espíritu Santo hace que abajo que hace las señales y hace las obras. Una Trinidad igualito que Dios. Sonríase que el Señor le ama. Pero una Trinidad para destruir. Satán viene solo a matar, robar y destruir. Y Dios es una Trinidad para bendecir y para salvar. Pero es que está aquí. Y la gente que no cree que Dios es una Trinidad, pues fíjense, ahí tienen una prueba grande de que es una Trinidad, porque el diablo lo imita y se hace una Trinidad a él, porque sabe que Dios es una Trinidad. Si no lo hubiera imitado eso, alá lo que él vive. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero no son un Dios de tres cabezas, como dicen los testigos del diablo, ni como dicen otra gente burlona. La Biblia dice que es un solo Dios, una sola cosa son. Pero se manifiesta en tres divinas personas. Y en su omnipresencia está sentado en el trono y al mismo tiempo está en la persona de Jesucristo al lado de él. Y al mismo tiempo está aquí, en la persona del Espíritu Santo, que es una persona preciosa que está aquí, que se mueve por toda esa grada ahora, buscando corazones que estén dispuestos a arrepentirse para tocarlo y ayudarlo, para que se abracen con Cristo y se salven esta noche y escapen de toda esta tragedia y todo este engaño diabólico que viene. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Salaya Saba! Sea bendito el nombre de Dios. Hay poder en Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. El 666 es el número de la bestia. Cuando yo estaba predicando en Europa, dieron un testimonio y yo me quedé atónito. Porque de padres gitanos, y en Europa hay miles de gitanos convertidos, pero esos eran padres gitanos y conversos. Y le salió una nena, y cuando la examinaron los médicos, tenía el 666 aquí, en el pecho. Y tratando de sacárselo, no pudieron por ninguna forma sacarlo, borrarlo. Buscaron cuánta solución saben ellos que puede borrar esto. No saben ni de qué material estaba escrito. Ahí estaba, como mostrando la Europa que pronto el 666 se manifiesta en ese territorio y de ahí se moverá para toda la tierra a engañar a toda la humanidad. Estamos en los días del 666, ya está puesto en la computadora de las Naciones Unidas que está preparadita para que llegue el hombre. Y ya las Naciones Unidas están esperando el hombre, están esperándolo. Y han declarado que ellos saben que ningún comité puede resolver este problema. Tiene que ser un solo hombre que tenga la capacidad intelectual y bélica y en todo sentido para poder dominar y unificar todas las naciones. Y sí que el diablo está unido. Sonríese que el Señor le ama. Jesús lo dijo en una ocasión, Satanás no se divide, busca unidad en su gente, porque sabe que en la unidad está la fuerza. Y nosotros los creyentes tenemos que buscar la unidad también. Pero no es unidad con hechiceros, ni es unidad con idólatras, ni es unidad con mundanos, ni es unidad con evangélicos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo ni en la sanidad divina. Es unidad con gente que tiene el Espíritu y creemos en el Evangelio completo. Alabado sea Dios. Unidad entre los creyentes, unidad en el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea Dios. ¡Ay, Sasaya Sama! Todo, Dios dice que sean uno. Sí, me dice, sí, yo dije, es verdad, le lo digo que fuéramos uno, pero los del cuerpo, no los pegados con saliva. Sonríase, que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora hay un movimiento de una super iglesia mundial. Eso es bíblico. Y eso lo va a hacer el anticristo. Todo el mundo vendrá a su religión. Una estatua que habla, imagínense. Todo el mundo será de esa religión. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día hablan de ecumenismo, donde todo el mundo tiene que estar unido, todo el mundo. Y usted tiene que estar con los hechiceros, y con los brujos, y con los que claman por los muertos, y con los idólatras, ahí con ellos gozándose. Hermanos, eso es del diablo. Conmigo no se enoje, yo tengo que ver la verdad clara. Yo quiero que usted se salve. Usted no caiga en un engaño satánico como ese. La unidad es en el cuerpo de Jesucristo. La unidad es entre los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los que sentimos ríos de agua viva. ¡Ay, Sabalaya, Saba! Los que tenemos ríos de agua viva, tenemos que unirnos, estar ahí unidos, agarrados unos de otros, buscando la bendición gigante de arriba y aplastando al diablo bajo nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! Son días finales y peligrosos. Y Cristo dijo, un reino dividido no subsiste. Y oró me parece verlo con lágrimas. Padre, que sean uno,
como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. Es decir, el pueblo de Dios tiene que estar unido para que la pobre humanidad pueda creer. Y entre nosotros no podemos permitir al diablo que ponga contiendas, ni disensiones, ni banderías, ni litigios de ninguna clase, ni enojo de ninguna clase. Nosotros no se supone que seamos el muchachito malcriado todavía que se enoja. Se supone que seamos el cristiano con estatura espiritual, con madurez espiritual, para perdonar a mi hermano si me ofendió, y abrazarlo y buscarlo y seguir unidos para arriba en la batalla por las almas perdidas. ¡Glorias a Dios! Pero esa unidad que es en el amor de Dios, que todo lo soporta y todo lo sobrelleva y no se enoja, y es paciente, esa unidad es entre los creyentes del Evangelio que hemos creído en el Evangelio completo. Un Cristo que salva, óigalo, un Cristo que sana, un Cristo que bautiza en Espíritu Santo y fuego para que no seamos más carnales sino espirituales, un Cristo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Son días postreros, decisivos, finales. Todo está cumplido. Pronto marcharán los caballos terribles del Apocalipsis. Y aparecerá el caballo blanco y ahí está el anticristo. Y aparecerá el caballo rojo y ahí está la guerra mundial. Y aparecerá el caballo negro y hambre sobre toda la tierra. No habrá dinero que compre alimento. Y aparecerá el caballo amarillo y millares perecerán y se irán al infierno. Pero antes de que esos 4 jinetes marchen, hay un jinete que también va a marchar como ladrón en la noche, descendiendo de arriba de lo alto, a llevarse al pueblo que le busca con todo su corazón, a buscarse el pueblo que con toda su alma y todo su espíritu le adora. ¡Alabado sea Dios! Ese jinete es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Viene el Rey, avance hacia Él, sálvese. Gente de que se atreve. No se vaya sin Cristo, que esta es noche de gloria para usted y noche de bendición gigante para su alma. Y oiga esto y terminamos. Cuando yo fui a predicar hace apenas 2 años a Bolivia, me pedí que hace unos hermanos que nos dejaron su casa, una linda casa. Y esa noche yo le dije: bueno, esta noche vengan acá que queremos orar juntos. Y tuvimos un culto de oración clamando por la campaña y demás. Y sus hermanos tienen 2 niños, una nenita de 10 años y un jovencito de 9. Los 2 bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Y cuando empezamos a orar, estábamos orando y clamando todo. Yo veía a la nena que estaba recostada en la pared con la cabecita así recostada, pero en una unción de oración tan linda. Yo decía: Dios mío, si todos los creyentes oraran así como esa muchachita, sería una gloria. Y de pronto el Espíritu me dijo: ponle la mano a la nena. Y yo fui y le puse la mano y la nena cayó al piso postrada. Me quedé observándola, sabiendo que estaba en una bendición especial de Dios.